Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com. Bienvenidos al curso de desarrollo de potenciales, ¿sí? Entonces, vamos a hablar acerca de cómo acumular energía, ¿sí? Cómo conservar esa energía dentro de ti y cómo enfocarla dentro de unas metas y unos proyectos que tú tengas para que esas metas, ¿sí? Sea cual sea la meta que tú tengas, para que funcione, ¿sí? Para que la energía sea la suficiente para llevar ese proyecto a buen puerto, ¿sí? Así como cuando hay un cohete, ese cohete debe llevar un transporte, por ejemplo, a la luna, pues tiene que tener una buena cantidad de energía y básicamente, entre más rápido nosotros queramos un proyecto, pues más energía vamos a tener que acumular, ¿sí? Y esa energía tiene que permanecer dentro de nosotros y tenemos que luchar contra unos saboteadores internos. Antes que todo, tenemos que tener unas metas claras. Porque imagínense usted todo el esfuerzo que hay que hacer para acumular energía, que esa energía ya acumulada se llama voluntad, ¿sí? Todo el esfuerzo que hay que hacer para que luego usted la invierta en un proyecto que no es, ¿sí? Entonces, por eso las metas tienen que ser bien claras y bien correctas, ¿sí? Y para eso pues también tenemos que como se dice, tener ideas correctas, ¿sí? Porque no hay nada peor que tener una idea equivocada y mucho poder y mucha fuerza, ¿sí? Pues entonces ahí sí es que estaríamos graves, como se dice, porque las consecuencias de una idea equivocada, enfocada en un proyecto equivocado, pues entonces son catastróficas, ¿sí? Y para eso, mucha atención a esta historia que yo creo que les va a ilustrar muy bien lo que quiero decirles con este tema, ¿sí? Seguramente ustedes conocen a Mao Zedong, que era el líder de la revolución china, ¿sí? Entonces, Mao tenía la idea de sacar adelante, digamos, China con un proyecto llamado el Gran Salto. Entonces, este hombre empezó a implementar unas políticas, ¿sí? Una de esas era respecto a los cultivos, de tal manera que los cultivos alcanzaran a dar alimento pues a los miles de millones de chinos. Recordemos que China en estos momentos tiene una población cerca de los 1.400 millones de personas, ¿sí? Para que nos hagamos de cuenta de la magnitud, en Colombia somos solamente 50 millones de habitantes, entonces respecto a China pues es una cosa pues supremamente descomunal. Bueno, pues el líder de esa nación, que murió hace más o menos que como 48 años, hace nada, ¿sí? Hace nada. No estamos hablando acerca de miles de años atrás, no. Hace poco, unas cuantas décadas, ¿sí? Entonces, este hombre, en su época, bueno, cuando estaba al frente del Partido Comunista, pues entonces lideraron unas políticas, entre esas pues la de los cultivos, que era erradicar, digamos, unos problemas que tenían los cultivos respecto a las plagas, las cuatro grandes plagas que eran los moscos, los mosquitos, los ratones y los gorriones. ¿Qué sucedía con los gorriones? De que se creía que ellos se consumían los frutos, ¿sí? Entonces ahí era lo que llamaba Mao, eran unos enemigos de la revolución, ¿sí? Por lo tanto había que acabar con ellos porque a la naturaleza, pues según las políticas de ellos, a la naturaleza se domina, ¿sí? Y se somete, pues según esas ideas equivocadas que vienen cuando se siente esa sensación supuestamente de poder desmesurado y pues ya se cree que puede con todo, hasta con la naturaleza, ¿sí? Entonces mucho cuidado con ese tema. De ahí vienen como se dice, esos ínfulas de poder, de tal manera que se impulsó una política para acabar con los gorriones, ¿sí? Entonces, poco a poco fueron acabando con los gorriones, tin, 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 hasta que no quedó absolutamente nada, ¿sí? Eh, y se le obligaba a los campesinos de que tenían que acabar con los gorriones porque eran los enemigos de la revolución, ¿sí? Entonces imaginemos las consecuencias de tal manera que, ¿qué sucedió con esto cuando acabaron con los gorriones? Pues ya no habían animales, no habían animales que consumieran las plagas, que eran lo que principalmente consumían los gorriones, ¿sí? Insectos, ¿sí? Al no haber gorriones, pues entonces se llenó todo de insectos
y estos insectos acabaron con todas las cosechas y como consecuencia 14 millones de chinos murieron aproximadamente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió acá? Que nos sirva este ejemplo de claridad, ¿sí? Era una persona con mucho poder, porque obviamente para llegar a gobernar un país de esos, ¿sí? Y no hace nada, no estamos hablando de hace muchos años, se necesitaba pues poder. Pero su conciencia roncaba en el más profundo sueño, ¿sí? Era una persona supremamente inconsciente de las necesidades de una nación y sobre todo de muchas cosas, ¿sí? De muchas cosas que tienen que ver y la falta de empatía con la naturaleza y esas ideas que se le venían de eso de que había que dominar la naturaleza, pues, y todas esas cosas. Entonces, es catastrófico, ¿sí? Una idea equivocada unido a un poder, ¿sí? Entonces, todo se puede ver muy catastrófico, y nada, qué tipo, qué tal cosa, pero eso es porque el sujeto tenía gran influencia y poder, ¿sí? No estamos hablando de don Braulio, de allí el de la esquina que vende brownies, no, ¿sí? Estamos hablando de un sujeto que gobernaba masas, ¿sí? Por lo tanto, sus acciones, un pequeño error, le llevaba a cometer unas consecuencias de proporciones inmesurables, ¿sí? Nosotros en nuestra vida tenemos muchas actitudes similares, podemos estar equivocados en algunas ideas, ¿sí? Pero como nuestras acciones no tienen ese alcance, pues entonces no se alcanza a ver, ¿sí? Es ahí donde entonces nosotros tenemos que preocuparnos mucho, muchísimo por trabajar en nosotros mismos y en el despertar de esa conciencia, ¿sí? De conocer nuestro subconsciente, de lo que hablamos tanto en el canal de YouTube, ¿sí? Entonces, porque hoy en día se habla mucho, en internet muchísimas técnicas, ¿sí? Que para conseguir dinero, conseguir chicas, dominar la mente y todas esas cosas. Y nosotros vamos a hablar de desarrollo de muchos potenciales, pero ante todo unido al desarrollo de la conciencia, ¿sí? De conocer esas ideas equivocadas para que así, digamos, nuestra acumulación de fuerza sea de una manera limpia, ¿sí? Y sea correctamente enfocada hacia unas metas más realistas y todo eso, ¿sí? Entonces, en Internet hay muchas claves, pero hay que tener en cuenta entonces, sobre todo, el tema de la conciencia, ¿sí? Porque digamos que utilizar fuerza, utilizar, digamos, conocimiento, sin haber, digamos, trabajado en ese despertar de conciencia, en ese autoconocimiento, pues puede ser perjudicial. Se parece a quien, digamos, adquiere muchos trucos para conquistar nenas, ¿sí? Y adquiere sobre todo mucho poder y muchísimo dinero. Sí, aquí tengo mucho dinero para derrochar y vengan mujeres para acá, pero y resulta que las mujeres se alejan misteriosamente. ¿Por qué? ¿Sí? Pongamos un ejemplo hipotético, porque apesta, ¿sí? Apesta, huele mal, no se baña, ¿sí? ¿Y cuál es el problema entonces ahí? Que nosotros tenemos muchísimas actitudes que apestan, ¿sí? Problemas de todo tipo, de todo índole, todo tipo de conflictos emocionales, ¿sí? Llevamos eso cargado en nuestro interior cuando interactuamos con otras personas, pues vienen los problemas. Entonces usted puede utilizar unos trucos y conseguir unos objetivos, pero dado de que hay unos conflictos internos que usted no logra resolver, entabla la relación, pero tarde que temprano, y más temprano que tarde, pues entonces se rompe esa relación, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que lo más importante es trabajar en nosotros mismos para que acumulemos poder de manera correcta y lo logremos enfocar en el lugar que es y en el momento que es y cuando estemos preparados, ¿sí? De tal manera que si tú, como se dice, acumulas fuerza, este lugar donde tú acumulas esa energía está limpio y nítido, pues entonces vas a lograr tus metas de una manera cristalina y las vas a poder, digamos, unirte a esas metas, ¿sí? Entonces, importante ese tema. Hay que, sobre todo, trabajar con los saboteadores internos, ¿sí? ¿Cuáles son esos saboteadores? Pues entonces está el negativismo, están las inseguridades, están todos esos conflictos emocionales, vacíos, traumas. Usted tiene que trabajar con todo eso, ¿sí? Porque es que todas esas cosas están drenando tu energía, ¿sí? Es, por ejemplo, hacen, digamos que esto es tu cuerpo, ¿sí?
Y tú entonces estás acumulando energía, pero vienen las inseguridades y ¡fum! Empieza a botar energía por acá. Empiezan también el negativismo, ¡fum! Sí, se empieza a drenar la energía poco a poco porque el recipiente no está correctamente sólido, ¿sí? Hay muchos drenadores de energía en nuestra personalidad. Y también hay que tener en cuenta de que nosotros tenemos que tener objetivos claros y metas concretas y definidas, ¿sí? Porque imagínense que nosotros también podemos acumular energía, pero a través de este cúmulo de energía, pues le damos, por ejemplo, pila al micrófono, a la luz, al computador y a muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos acumulando energía, pero como no tenemos objetivos claros, todos se van dispersando de un lado para otro de tal manera que te es difícil lograr algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienes la energía correctamente canalizada y enfocada, ¿sí? Entonces, importante eso. Y por eso esta primera clase habla acerca de la importancia de conocer tus esas debilidades, esos saboteadores internos, trabajar en ellos, transformarlos, ¿sí? Y para eso, pues entonces, por eso esta clase es nivel 2, ¿sí? Porque el nivel uno es lo que hablamos en el canal de Descubre Subconsciente, ¿sí? Que es acerca de descubrir el subconsciente, descubrir aspectos de tu conducta, de tu personalidad y de ideas cerradas y de paradigmas y de todas esas cosas que son importantes, tenerlo muy en cuenta para acompañar bien lo que tiene que ver con este curso, ¿sí? Hagamos un breve resumen de lo que hablamos en el canal y de muchas cosas que es importante tener en cuenta. Es como por ejemplo el tema de inventar la vida, ¿sí? Inventar la vida, solucionar tus conflictos y sentarse día a día a preguntarse cómo hago para superar este tema, sea cual sea la situación por la que estés enfrentando. Tu conflicto más inmediato es tu escuela, ¿sí? A través de él, tú, en la medida que tú vayas solucionando, vas despertando conciencia y siendo consciente de muchas cosas, ¿sí? Porque para superar conflictos en tu vida requerís mucho conocimiento, mucha fuerza y mucha sabiduría que te va a ir dando a medida que tú vas superando tu conflicto, ¿sí? Lo otro es entrenarse día a día en el dominio de la personalidad para que cuando tú acumules poder, entonces tu ser, como lo llaman en distintas filosofías, siendo tu yo superior, tu Dios interno, bueno, sea cual sea la filosofía con la que tú estés involucrado, sea quien coja esa energía personal y la canalice correctamente en lo que es, ¿sí? Y que no sea el ego, lo que llaman los hindúes el yo inferior o la parte animal de la personalidad, los cuatro cuerpos inferiores, los que cojan esa energía que vienen a ser esos deseos oscuros y toda esa energía se vaya a complacer deseos de los cuales tú no tienes dominio. Es ahí donde tú también tienes que trabajar, en el tema del dominio de los deseos oscuros, ¿sí? De todos esos vicios y de todas esas ambiciones y de todos esos deseos desmesurados. Todo eso, tú tienes que trabajar en eso antes de empezar a acumular bastante energía. Obviamente hay que ir poco a poco acumulando energía para que tú tengas también energía para ir trabajando sobre tus oscuridades, ir sobre tus deseos y también ir aumentando en fuerza, ¿sí? Y en calidad de vida, que también es importante. También tienes que cuestionar tus ideas, descubrir patrones de conducta errados, de lo que tanto hablamos en el canal de YouTube. Y también es importante que respecto al conflicto que tú tengas en tu vida, pues el único remedio es a adquirir abundante información, ¿sí? Adquirir información. También porque tú con tus propias ideas, pues, como se dice, ¿de dónde va a surgir si tú no tienes más información, ¿sí? Tú tienes que inspirarte, encontrar más información y en la medida que tú vas adquiriendo más información, vas inspirándote y van llegando nuevos conceptos, ¿sí? Entonces es importante eso también, adquirir información acerca del tema que tú estás tratando de resolver. Lo otro son las experiencias de vida, ¿sí? Es importante que adquieras bastante experiencia de vida porque la experiencia de vida te ayudará a analizar la vida desde otros ángulos, desde otras perspectivas y esto es importantísimo, ¿sí?
Porque si tú te quedas con tu experiencia normal y tradicional, pues tus ángulos de vida o tu manera de observar la realidad va a estar limitada desde unos puntos de vista, ¿sí? Tú necesitas vivir esto, esto y esto y esto para que tú puedas ver la realidad de una manera muchísimo más amplia, ¿sí? Una vez tengas estas experiencias y tengas conocimiento y superar muchas cosas, pues entonces poco a poco se van a ir deslumbrando las metas. Si tú no tienes claro cuáles son esas metas de tu vida, pues entonces en la medida que vayas adquiriendo conciencia y experiencias, vas a ir ampliando tu visión y por lo tanto vas a poder ver metas con muchísima más claridad, ¿sí? Y la otra recomendación es que sigan el canal de Descubre Subconsciente, véanse los videos que no hayan visto, ¿sí? Ahí se van aclarando muchos temas, ahí voy hablando de muchos temas que sé que les puede ayudar bastante, ¿sí? Entonces, bueno, este era el tema de la primera clase. Nos vemos entonces en el próximo video, en la próxima clase, que va a estar bastante interesante, donde ya vamos a hablar acerca de cuáles serían esos potenciales a desarrollar y cómo los desarrollaríamos. Nos vemos entonces en el próximo video.